rumbo de la mañana cuando son las 8:09. Vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Lamentablemente, cada día, cada semana, cada mes, se nos va acumulando una noticia no agradable en lo que significa el sistema de educación de la República Dominicana con lo que tiene que ver con la aplicación del 4% por la educación. Esto es un debate no cerrado en ningún país. Los países más avanzados en educación, los nórdicos, algunos asiáticos, son los países que obviamente más invierten en educación, pero ha sido sobre la base de una planificación y una expansión de la economía en términos de la cantidad, de la generación de riquezas que tiene, acorde a su propio Producto Interno Bruto. Aquí nosotros tenemos una ley del año 1997 de educación que está en un proceso de revisión por parte de las actuales autoridades y que esa ley contempló en el 97 la inversión del 16% del presupuesto del Estado o la del 4% por la educación del Producto Interno Bruto. Y esa fórmula viene dada esencialmente por observaciones de los organismos internacionales que sí atienden el tema de la educación, como es el caso de la UNESCO, y fue sustentado porque en la región de América Latina, para entonces, el promedio de inversión que se tenía en algunos gobiernos que habían priorizado el sector educación era o el 12% del presupuesto de la nación o el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué los dos paralelismos? Porque hay veces que para usted otorgar taxativamente el 1% del Producto Interno Bruto, tiene que corresponderse con la presión tributaria que tienen los gobiernos. La presión tributaria en el 97 era de un 8%, era de menos de un 9%. Y si usted solo a educación le daba el 4%, pues entonces eso obviamente que no le iba a permitir al gobierno atender las otras dinámicas del Estado que sí era necesario atender. ¿Y qué se hizo en la administración 96-2000? Lo primero fue atender los elementos relacionados a la generación de riquezas del país. Y se expande el Producto Interno Bruto de 20.000 millones sobre los 60.000 millones de dólares al año. Una economía que pasó de ser rúspida a entrar a producir prácticamente 50 millones de dólares diarios como economía en toda la demanda de bienes y servicios que se hace en la nación. Sobre eso entonces, una reforma de Estado. Los principales problemas que se tenían como sociedad eran ese andamiaje de empresas públicas que laceraban el presupuesto y evitaban entonces que el Estado pudiera modernizarse, llevar los servicios donde habían reclamos y demandas, y sobre esa base entonces se desarrolló una agenda nación, creando las condiciones para que el Estado haya sido más eficiente, protegido sus bienes públicos generales y a la vez entonces haber generado mayores fluidez en términos de las arcas públicas. Y sobre esto entonces se aprueba esta ley y se asigna esas dos modalidades. Pero cuando usted evalúa tanto el sector educación desde el punto de vista de educación primaria y educación superior, estaba claro que en las administraciones, por ejemplo, de Leonel Fernández se aplicaba mucho más que el 4%, porque cuando usted sumaba los presupuestos a todo el concepto de educación, Infotep, ITLA, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ministerio de Educación Superior, se superaba, llegaba a más del 5% del Producto Interno Bruto en sentido general, para lo que es la concepción de educación. ¿Para qué ha servido este 4% a la fecha del día de hoy? Cuando se armó el debate de la consigna de las luchas válidas sociales para enarbolar un 4% por la educación, la respuesta de la administración siempre fue, un momento, primero la presión tributaria situada en un 11 y tanto por ciento no me permite otorgar un 4%, pero en el sentido presupuestario, porque la ley dice o por ciento del presupuesto o Producto Interno Bruto, yo estoy por encima del 16% en lo que se le otorga al área de educación, al Ministerio de Educación. Y con la expansión del presupuesto público,
año por año eran unos caudales de cientos de millones, de miles de millones de pesos que se aumentaban año tras año al sector educación. Por debajo del 4%, por debajo del 4%, pero era 3.3%. Tampoco era una diferencia que evidenciaba una tosudez. Y se necesitaba por eso una planificación de la educación. Tras la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que surge desde el concurso de la sociedad, de toda la sociedad dominicana, de todos los sectores de la República Dominicana, como nunca, que fue también correlacionado con la creación de la Constitución del año 2010, pues entonces ahí nosotros definimos como Estado, como nación, como sociedad, que era necesario el aumento de la presión tributaria, pero a la vez era necesario mejores planificaciones en términos del sector de educación y trazas unas metas. Y esas metas trazadas ahí no se le ha hecho caso y ni se le ha aplicado a la sociedad dominicana. Y por eso cuando se enarboló esa campaña, esas consignas, yo señalaba de manera particular en esos pseudo debates que había en las redes sociales, yo señalaba claramente que si están mandando a vestir de amarillo, mandarán a vestir de negro, porque si usted da un caudal tan alto de dinero a una institución sin una planificación de a dónde que van a ir esos recursos, cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias educacionales, cuál es la transformación curricular, cuáles son los resultados que necesitamos de los estudiantes y cómo vamos a correlacionar currículo escolar con las generaciones de riqueza del país, con las dinámicas de la economía que inciden en el Producto Interno Bruto, que fue lo que se enarboló en los países más avanzados hace 20, 50, 30 años en términos de educación. Esos países dijeron, no, si aquí vamos a tener industria, es necesario las matemáticas, es necesario la lógica, pues entonces vamos a invertir en esos factores, en esos métodos, para que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, puedan encontrar trabajo, puedan insertarse en la economía y la economía pueda crecer porque se hace competitiva, porque tiene una mano de obra cualificada que lo permite. Entonces, en el país no hemos entrado en ese debate. Tenemos 11 años y hemos aportado billones de pesos ya. Más de 1.5 billones de pesos a un sector de educación que al día de hoy, en el 2023, nos sigue dando los mismos resultados en evaluación, peores resultados de evaluación que en el año 2012, cuando no nos evaluaban en lo que tienen que ver con las pruebas de evaluación internacionales como la PISA, la TERS, etcétera, etcétera. Y esas evaluaciones que hacen esos organismos internacionales están diciendo claramente que antes que no se aplicaba el 4%, había mejores resultados que ahora que se da el 4%. ¿Y por qué es eso? Simple. Para resumir en tiempo, el 65% del 4% se va en incentivos salariales y mantenimiento de infraestructura escolar. Literalmente en nada lo que tiene que ver con el currículo. El currículo nunca ha sido la prioridad porque no hubo una planificación. No definimos cuál es el modelo educativo. Conseguimos el dinero, nos pasamos años restableciendo la economía, reorientando la economía y haciendo un crecimiento progresivo del sector educativo, pero no de manera exponencial como implicó la otorgación pura y simple de un 4% del PIB. Y ese otorgamiento nos ha dado estos resultados. Bóvedas enteras llenas de libros sin saber para qué hacer, instrumentos tecnológicos sin haber llegado a las manos de quienes tenían que llegar, casos de corrupción, hechos por doquier, porque incentiva, es morboso, es perverso, porque si no hay una planificación, yo he hablado con varios ministros y me dicen, mira, cuando llega el último trimestre del año, tenemos que ejecutar rápido el presupuesto porque ya es un problema político para el país, para el gobierno, que se le enuncie que no se pudo otorgar el 4% y tenían que gastar ese dinero por gastarlo. Y nada al currículo, nada a lo metodológico, nada a la enseñanza, nada correlacionado con lo que tiene que ver con la generación de una clase social, de las futuras generaciones en nuestro país, nada que ver. Y todo en luchas sindicales, todo en busca de lo mismo,
todo en hacer millonarios, en los que siempre han sido suplidores, que siempre sean suplidores, que ganen más, y cada vez la sociedad se lleva menos. Por eso yo hago un llamado de que hay que repensar el sector educativo del país. Las futuras generaciones tienen problemas muy serios, muy serios. No están haciendo aprehensión, no están entendiendo la lógica. Estamos cultivando una sociedad parasitaria. Entonces, cuando nos veamos en el escenario en donde países como Costa Rica, que ya nos están llevando toda competitividad en términos de los recursos humanos que le ofrecemos a los inversionistas extranjeros para que se instalen aquí y la primera materia prima, no el régimen fiscal, la primera materia prima que evalúa un inversionista es si hay mano de obra cualificada, porque eso le disminuye, le aumenta su gasto operativo y sus empresas tienen estándares. ¿Y quién se está llevando la milla? Y con respecto a eso, Costa Rica. Tenemos que fijarnos en el contexto de Costa Rica en términos de la competitividad de la educación y de la economía por consecuencia. Y mientras eso no entre en el debate, estaremos perdidos en el espacio. Tenemos que prestarle atención a esto. Tenemos que centrarnos en que la educación tenga una competitividad correcta. Y lo que más me duele es que solo muy pocos candidatos, eso ha entrado en sus acervos. Hace 2 días, Leonel se refirió con respecto a eso y es el mismo debate en función de hace ya 11 años. ¿Necesitamos una planificación de la educación o estaremos navegando hacia el vacío y este país no tendrá quien le salve? Porque no es solo lo otro en función a la formación de las futuras generaciones, sino que esta es la generación que en sentido poblacional tendrá la mejor media de edad en capacidad de mano de obra productiva. Dentro de 50 años, República Dominicana será una nación de más de 20 millones de personas y la mayoría estaremos en condiciones de jubilación y la economía no se hará totalmente competitiva y tendremos un problema generacional que no habrá forma de solucionarlos y nos quedaremos como organismo parasitario.